Bueno, el ejercicio, tenemos los datos, que son los datos correspondientes a los puntos de rating de 40 programas. Queremos calcular e interpretar dos estadígrafos de tendencia central, que son la media aritmética y la mediana. Partamos con la media aritmética. Para poder calcular la media aritmética para datos agrupados, ahí tenemos la tabla, que la habíamos confeccionado en un video anterior, porque la media aritmética para datos agrupados se calcula de la multiplicación de los xi por los ni, es decir, hay que ir multiplicándola cada marca de clase por su frecuencia absoluta, en este caso 4,8 por 6, y se le suma la siguiente multiplicación, es decir, 9,7 por 8, más 14,6 por 12, etcétera. Debemos ir multiplicando todos los marcas de clase por la frecuencia absoluta. Eso que acabo de explicar ustedes lo van a ver ahora en la parte inferior de la pantalla. 14,97, es decir, la media aritmética es 14,97. ¿Qué significa? Que el promedio de rating de los 40 programas durante el mes de octubre fue de 14,97 puntos, el promedio. Pasemos a la siguiente pregunta, donde nos pedían la mediana para estos mismos datos cuando ya están agrupados en la tabla. Bien, pues ahí tenemos la fórmula. Para aplicar esa fórmula necesitamos extraer cada uno de esos componentes. Todos esos componentes salen de la tabla, pero para poder extraerlos necesitamos ubicar el intervalo mediano, es decir, en cuál de estos intervalos está presente la mediana. Para ello lo hacemos tal como se explicó en los contenidos, con 3 pasos. Primer paso, calcular n medios. Por lo tanto tengo que saber el tamaño de la muestra, que en este caso es 40. 40 partido por 2. Debo calcularlo. En este caso da 20. Si en algún otro caso diera número decimal, ese valor se conserva con el decimal, no se aproxima. 20 en este caso. Segundo paso. Ya en el segundo paso voy a encontrar el intervalo mediano, pero ¿cómo se busca? Una vez que dividí el total de la muestra por 2, 40 dividido por 2 en este caso 20, debo buscar en todas las frecuencias acumuladas, o sea en las n mayúsculas, debo buscar el primer valor que supere a 20. En este caso, en las frecuencias acumuladas, es 26. Ese número, ese dato, esa posición, inmediatamente me permite saber cuál es el intervalo mediano, que es justo el que está frente a ese número, en este caso a 26. Repito, 26 es el primer valor de la frecuencia acumulada que supera a 20, a n medios. Bien, marcamos nuestro intervalo mediano. Y el tercer paso es simplemente reemplazar los datos en la fórmula. Vamos viendo cómo se saca cada uno de ellos. Dice mediana es igual a y sub i menos 1, y sub i menos 1. Ese y sub i menos 1 corresponde al límite inferior del intervalo mediano. El límite inferior del intervalo mediano es 12,15. Y ahí lo reemplazamos, vayan viendo cómo se reemplaza en la fórmula. Después vamos al siguiente componente, que es n medios. N medios es un valor que calculamos en el primer paso, en este caso es 20. Siguiente componente dice 20 menos n mayúscula sub i menos 1. Al decir n mayúscula, inmediatamente yo debo saber que esto es una frecuencia acumulada. Por eso es importante la mayúscula y la minúscula. Frecuencia acumulada. Y ese índice o subíndice i menos 1 se refiere a, no es que hay que restarle 1 al valor, sino es que se refiere a la posición. Fíjense que en este momento en las frecuencias acumuladas estamos ubicados, o nos detuvimos en 26, que fue el que encontramos. Si yo les dijera cuál es el ni menos 1 o el n sub i menos 1, es precisamente la posición anterior, 1 hacia arriba. Es decir, el n sub i menos 1 es 14. Lo reemplazamos en la fórmula. Denominador,
n sub i. Ahora estamos hablando de n minúscula, por lo tanto es una frecuencia absoluta. Al lado izquierdo del 26, esa es la columna. Como es i, el índice o el subíndice, no es i menos 1, es i, se refiere a la frecuencia absoluta del intervalo. O sea, 12. Reemplacemos en la fórmula. Todo eso por c sub i, que es la amplitud del intervalo. La amplitud fue lo primero que sacamos al construir nuestro cuadro de distribución. Pero también podríamos calcularlo restando en el intervalo que tenemos nosotros, que es 12,15 a 17,05, restar 17,05 menos 12,15, y eso nos va a dar la amplitud, 4,9. Ahora solamente debemos calcular esa expresión, que en este caso resulta 14,6. Es decir, la mediana es 14,6. ¿Qué significa que la mediana sea 14,6? Esto no es el promedio. Significa, por ejemplo, que si nosotros ordenáramos los datos de menor a mayor, todos esos datos, los 40, justo el que está al centro es 14,6. O bien, podemos decir, la mitad de los programas marcó menos de 14,6 puntos de rating durante octubre, y la otra mitad, más. O también podríamos decir, el 50% de los programas marcó menos de 14,6 puntos diarios, y el otro 50% marcó más de 14,6.